Buenos días, hermanos. Señor los bendiga. Recientemente éramos instruidos en lo que dice la palabra de Dios, con la claridad que la palabra de Dios expresa. ¿Sí? Qué bueno que es que no quedamos en penumbras con la palabra de Dios. La palabra es clara para todos. Y hay algo muy importante que nos leía Chicho cuando decía que nosotros somos hijos de Dios porque tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y Dios declara cosas que nosotros llegamos a hacer, pero porque Dios lo dice de esa manera. Es triste escuchar muchas veces cuando nos toca una conversación y escuchar respuestas que nos pegan, nos pegan en el sentido que nos duele el hecho de que puedan estar pasando por una situación oscura en cuanto a lo espiritual. Entonces no alcanzan a discernir o a entender la propuesta de Dios. Dios tiene muchas propuestas para nuestras vidas. El Señor Jesucristo los dejaba claro. Lo que vamos a leer hoy eran uno de los momentos tan repetidos cuando el Señor juntaba a las personas que se acercaban a Él. ¿Qué creen ustedes? Una pregunta así podemos contestar si tenemos ganas. ¿Cuál era la intención de las personas que se acercaban, conociendo un poco mensajes escuchados, devocionales que hacemos, lecturas tenidas en cuenta, libros que hemos leído? ¿Qué les parece en ese contexto de lo que acabamos de decir? ¿Cuál era la intención de las personas al acercarse al Señor Jesucristo? Una de las cosas, sí, había personas especializadas, dice. Había personas que conocían la palabra, en vez de usarla bien, lo que hacían era ver cómo hacemos caer al maestro, ¿sí? ¿Algo más que quieran aportar? Sanidad buscaba la gente, ¿sí? Ahí abrió un poco el abanico de las posibilidades de la respuesta. ¿Qué cosas más? Comida, ¿sí? Ustedes me siguen no porque les agrade, sino porque llenan el estómago, decía el Señor. Una respuesta clara. Y lo estaba sabiendo. Carlos nos decía recién, Dios conoce el corazón. Conocía el corazón de Abel y conocía el corazón de Caín. El Señor lo discernía, decía el corazón de muchos acá. Algunos me siguen bien intencionados y otros buscan cubrir otra necesidad. ¿Qué les parece? ¿Qué otra cosa más? Y ya no pregunto más. Buscaban a alguien que los guíe, ¿sí? Le decían, maestro, guíanos, ¿sí? Buscaba a la gente ser guiados espiritualmente. Qué bueno que es eso. Vamos a leer en Lucas una parte, en el Evangelio de Lucas. Como hemos estudiado en alguna oportunidad o hemos escuchado también, Lucas fue rescatando mucha información con respecto a la vida del Señor Jesucristo y terminó escribiendo, ¿sí? Era un escritor, pero su profesión era médico, ¿sí? Médico. Pero el Señor lo tomó para escribir este Evangelio. Lucas capítulo 6, vamos a leer allí. Versículo 12. En aquellos días, dice Lucas 6:12, Él, el Señor Jesucristo, fue al monte a orar, ¿sí? El monte aquí está referido a la montaña, ¿sí? A un lugar apartado. No el monte como nosotros conocemos específicamente, el monte de árboles. Dice, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, a los seguidores. Y dentro de esos discípulos, escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Escogió a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, hermano de Pedro, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote y Judas, hermano de este Jacobo que leíamos, y Judas Iscariote, que llegó a ser
el traidor. Verso 17. Y descendió con ellos, con los discípulos y con otro grupo de gente que lo seguía, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos, y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Entonces Jesús, dice, alzando los ojos hacia los discípulos, decía, el Señor puso la mirada en un grupo de gente que lo seguía, y en especial eran los discípulos. Dice que llamando al grupo de gente los designó, los llamó exclusivamente y los llamó, ustedes serán mis seguidores, y los escribió, ¿sí? Y los distinguió. Dice, van a ser estos nombres, y los llamó también a ellos apóstoles. Eso dice la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo, comenzando a hacer su peregrinar en el mundo, juntó a la gente. Pero no es que el Señor los iba a buscar. ¿Qué hacía la gente, las personas? Lo seguían, venían hacia Él. Y ahí decía lo que decíamos recién. ¿Cuáles eran los motivos por los cuales seguían al Señor? El Señor, su fama de que hacía milagros, de que sanaba a las personas, de que tenía un discurso diferente. Porque le decía a las personas, Señor, tú hablas como quien tiene autoridad. Qué lindo que es cuando la conversación es tan fluida, es tan linda, ¿sí? Es tan llevadera, pero es profunda. El contenido es profundo, ¿sí? Lo que estamos buscando satisface, llena mi necesidad. La gente se encontraba de esa manera con el Señor. Nos podemos hacer la imagen de ver al Señor Jesucristo sentado, o puesto de pie, y los demás sentados, como querramos ponerla en la imagen de nuestra mente, pero el Señor hablando en el discurso, y hablándoles a todos en especial, y llenando el corazón. Nos debe haber pasado en muchos momentos escuchar mensajes, leer mensajes, orar en tiempos en la presencia de Dios y llenar nuestro corazón. Y que nuestro corazón sea lleno. Más allá de todo y más allá de las emociones. Porque somos emotivos, ¿sí? Tenemos emociones y cumplen un papel importante en nuestra vida. Pero más allá de eso, que nuestra vida sea llena. Dice que el Señor, alzando la vista y viendo a todo este grupo de gente que venían de un lado, de otro, de diferentes puntos cardinales, diferentes ciudades, aldeas, y diferentes personas con diferentes necesidades. Todos los que estamos aquí en esta mañana tenemos algún tipo de necesidad que es diferente del que está a nuestro lado. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que le tenemos que pedir al Señor para que esa necesidad sea cubierta. El Señor, viendo a toda la cantidad de personas, la palabra lo llama multitud muchas veces porque había cientos de miles de las personas se agolpaban a escuchar al Señor, pero aquí en el inicio serían un grupo pequeño tal vez, pero se acercaban a escuchar al Señor con mucho interés. Otros venían porque sabían que el Señor podía resolver su problema de salud. Si hoy viéramos al Señor físicamente caminando por Verónica, iríamos, Señor, cuando pase, o la sombra del Señor, o tocando la túnica. Alguna persona fue tocada, sanada por tocar la túnica, ¿recuerdan? Porque está escrito en la palabra, y quedó aquella mujer que tenía problemas de flujo de sangre por muchos años y había gastado todo su dinero, ¿no? O sea, no le quedaba nada ya, no había más recurso humano al cual ir. La solución era el Señor. Había personas que en esas condiciones seguían al Señor. Y el Señor, alzando la vista, dice, puso la vista en los discípulos y quiso dejarles una enseñanza. ¿Sí? Cuando uno refiere, o el escritor se refiere aquí a esa posición que tomó el Señor, los discípulos sentados aquí y toda el grupo de gente,
observando desde otro lugar, el Señor miró hacia ellos y quiso dejarles enseñanzas. Aquí vamos a ver nosotros, puede que sea tomado como el Sermón del Monte. ¿El Sermón del Monte dónde lo encontramos? ¿En qué evangelio? Mateo, capítulo 5, ¿sí? El más nutrido de los sermones que dejó el Señor. Ahí hay un contenido impresionante, lo podemos leer cantidad de veces y siempre le vamos a estar encontrando cosas, porque son palabras de Dios. El Señor habló allí. Puede que en esta porción que vamos a leer nosotros haya sido tomado de ese sermón, se repita, o sea un sermón aparte, que el Señor haya tomado en exclusivo o como exclusividad algunas bienaventuranzas y las haya dejado aquí, en el libro de Lucas. Puede ser que sea otro momento del Señor. Vamos a leer las bienaventuranzas que dice aquí y que el Señor le refería para dejar enseñanza a los discípulos. Dice el versículo 20, Lucas 6:20, dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos decía el Señor: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre. En Mateo dice hambre y sed de justicia, ¿sí? Hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malos por causa del Hijo del Hombre. El 23 dice: gozaos en aquel día, cuando sucedan todas estas cosas, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Ahí hay un tipo de mensaje que el Señor da y habla de la bienaventuranza. Todos sabemos, o por lo menos creo que todos sabemos, el significado de bienaventurados: dichosos o felices, ¿verdad? Dichosos y felices también. Y nos cuesta hablar de la felicidad. La felicidad la buscan todo tipo de personas, dentro de una iglesia, fuera de una iglesia, en cualquier otro lugar. Se busca la felicidad dentro del hogar, ¿sí? Se busca la felicidad dentro de una gran familia, poder ser felices. Y me gustaría también resaltar que nos gusta ser felices cuando vamos a trabajar, que es un lugar de bendición, que es un lugar agradable, poder pasar tiempos felices en el trabajo. Y él dice, y poder, cuando los chicos van al colegio, cuando somos chicos y fuimos, y cuando los chicos que van ahora, los niños, se levantan temprano para ir al colegio y tener su actividad de 4 horas, que le va a ser muy importante en el futuro. Siempre recuerdo, y lo digo ahora, bueno, porque Ernie, a nosotros nos costó mucho con Hernán en el tema del colegio. Él el día viernes por la tarde era un día feliz, porque venía el fin de semana y disfrutaba el fin de semana. El sábado era un día lindo, agradable. El domingo era un día que disfrutaba muchísimo. El domingo a la noche comenzaba a tener problemas, porque al otro día tenía que ir a la escuela. Y recuerdo episodios, por ahí María se ríe porque María lo conoce, recuerdo episodios de Ernie con Julia, con mi hermana, ¿sí? Recuerdo así, pero recuerdo los propios, los míos, los berrinches por no quedarse en la escuela, segundo grado. Uno dice, segundo grado, ya soy grande. No, era terrible, le costaba un montón crear ese clima para poder quedarse. Hay veces que uno sufre un montón de situaciones en la vida, montón de situaciones. Recién decíamos, las personas se acercaban al Señor, algunos porque querían oírle, querían aumentar su saber. Había otros que sabiendo querían ver cómo utilizaban eso para hacerlo caer. Había otros que tenían necesidad de salud, otros que tenían problemas espirituales muy hondos, como decimos hoy, muy grosos, ¿sí? Y el Señor resolvía esa situación. Ahora,
Señor vio algo muy importante en ese grupo de personas. Entonces dijo, bienaventurado. Y quiso hablar de la felicidad, hermanos. ¿Nos gusta que nos hablen de la felicidad? ¿Nos gusta ser felices? ¿Nos gusta pasar un tiempo agradable, lindo, como esos campamentos que solemos tener o esos días que pasamos juntos, haciendo cosas en conjunto como iglesia y la pasamos felices? Quisiéramos que esos días fueran repetidos, días de fiesta. El Señor dijo, bienaventurados los pobres. Y había, en cierto modo, mucha gente pobre ahí. Había gente que lo seguía, pero el Señor se estaba refiriendo a los pobres en espíritu, ¿sí? A los pobres interiormente, a los humildes. Pero ¿por qué no decir a los que se humillan delante de Dios? A los que reconocen la altura de Dios, que Dios es un Dios grande, que Dios es un Dios majestuoso, que Dios es así soberano sobre todas las cosas. El Señor se refería a que sean felices esos humildes de corazón, no esos altivos, ¿sí? Vieron esos arrogantes que pasan, pareciera que son felices, pareciera. El Señor le habla a ese grupo de gente, pero se refiere a los discípulos, diciendo, observen los humildes, miren los humildes. Los que son como ellos son felices. Los que son humildes de corazón. ¿Quién era humilde de corazón? El Señor, ¿sí? El Señor les dirigía la palabra diciendo, aprendan, miren, observen. ¿Cómo soy yo?, decía el Señor. Y tenía autoridad para decirlo el Hijo de Dios. El Señor decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Por eso agrada mi corazón al Padre. Hermanos, hay un principio que el Señor propone para que seamos felices, para que esa dicha que Dios tiene en cuenta para nosotros la podamos aprovechar y seamos humildes de corazón, desde el alma, desde lo más íntimo. Seamos humildes y no altivos. Dice, bienaventurados los que ahora tienen hambre. Bienaventurados los que ahora lloran. ¿Por qué? Porque reirán. Hay veces que uno llora, le pasó llorar que le caigan las lágrimas de estar alegres porque sucedió algo lindo y uno se encuentra en esa condición, ¿no? No sé, ¿qué podemos decir? ¿Algún ejemplo que nos haya sucedido? Un nacimiento, ¿sí? Llegó el nieto de Lili y llorás de felicidad, Lili, ¿sí? Me va a pasar alguna vez, creo. Lloraremos de alegría. Bueno, pero yo he llorado cuando nacieron mis hijos, de alegría, ¿sí? Le ha pasado a ustedes también, los que tienen hijos, o algo. Bueno, se recibió uno de la familia, también. Un casamiento, ¿sí? Sí, total, como para no como para no llorar de alegría. Qué maravilloso, hermanos. Pero también les habla el Señor a los que tienen hambre. Me tocó pasar alguna vez este tema de tener hambre, no porque no tener que comer, sino porque estuve fuera y lejos del lugar donde tenía que comer. Entonces uno dice, ¿cuándo voy a llegar? Y es molesto tener hambre, ¿verdad? Bueno, hay personas que buscan tener, que llegue el momento de la justicia, ¿sí? Y están ahí hambrientos, están terriblemente con ganas de que llegue ese momento. Y el Señor dice, no es así como somos nosotros. El hombre no obra la justicia de Dios, dice la palabra, ¿verdad? La justicia de Dios que llegará en un momento, ¿sí? Y será saciada por Dios. Por Dios será saciada. En todas las bienaventuranzas, cuando leemos y cuando nos percatamos de que el Señor les está hablando a los discípulos, pero es referente
al grupo de gente que lo seguía, entendemos que el Señor les está hablando para algo que pueden disfrutar aquellos que quieren seguir al Señor, que tienen la buena intención de seguir al Señor. Ahora, en el versículo que vamos a leer ahora, en el versículo 23, dice: gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón. ¿Sí? Está hablando de una premiación. Está hablando de el Señor darle un reconocimiento a aquellas personas que tienen y obran de esta manera. Deciden por esta manera. El premio viene después de la actividad, ¿verdad? Si uno va a hacer una carrera, Luis, si uno se prepara toda la semana o todo el mes o todo el año para correr la carrera de tal día, la premiación ¿cuándo llega? Después de correr, sí, indudable. Nadie me va a decir antes. No, ahí lo que pasa es que a Luis le dieron el trofeo porque ya lo vieron en condiciones, que al lado de San Juan no corta. No, le dan después, porque quieren, capaz que San Juan lo pasa a Luis. Capaz, no creo. La premiación, hermano, no es que vivimos la vida de felicidad que Dios propone porque queremos y estamos anhelando esa premiación, pero Dios tiene guardado para nosotros un galardón si nos disponemos a vivir la vida como Él quiere. Dios nos llama a ser, hermanos, humildes de corazón, a vivir esa mansedumbre como el Señor la vivió. Miren, podía haber un montón de situaciones, necesidades de parte de todas las personas por las cuales se acercaban al Señor y venían, algunos querían tocarlo, otros que les pase la sombra, lo que fuere, hermanos. Pero todos querían estar con el Señor, todos querían estar. Y es bueno que busquemos querer estar con el Señor, en casa, con la familia, en el trabajo, con los hermanos, fuera de este lugar, en la iglesia misma. Por eso nosotros siempre insistimos en que congregarse es algo bueno y no hay que perdérselas, porque ahí es cuando encontramos la dicha de la felicidad, la cual podemos provocar, de la que habla el Señor. La vida de iglesia, hermanos. La vida de iglesia. La vida que propone el Señor es una vida de premio, de premiación. Pero también el Señor habla de aquellas personas que desprecian y descalifican la propuesta de Dios. Vamos a leer sobre eso. Fíjense que dice el versículo 24, dice: mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ay. El Apocalipsis habla de un ay, ¿sí? El Señor dirige la palabra enseñando de que hay un ay para aquellos que se creen ricos en vez de humildes espirituales. Dice: no necesito de esto. No necesito de esto. Tal vez lo pueda tomar en otro momento. No es necesario para la vida que yo tengo proyectada, para mí y para mi familia. Esos que rechazan las cosas de Dios, hermano. Hay un ay para ellos. Hay un ay para cuando las personas hablan bien de unos de otros, ¿sí? Pero hay un ay para aquellos que se creen que ya están saciados. Hay personas que, decíamos, que tienen hambre y sed de justicia, pero de la justicia de Dios, no de la justicia de los hombres. Hay personas que sacian esa necesidad con su propia justicia, con su propio juicio. Ay de ellos, dice el Señor. Ay de ellos. Ay de los que ya se creen que están saciados, ¿sí? Ay de los altivos y no de los humildes. El Señor tiene
un tiempo de felicidad para los humildes, pero para los altivos tiene una recompensa. ¿Sí? ¿Vieron cuando llega los impuestos? Los impuestos son un tema de premio y castigo. Si uno está al día, tiene un porcentaje, es para todos por igual, ¿eh? Hay un porcentaje de descuento en el total de lo que uno tiene que pagar. Dice, acá dice 10%, algunos impuestos tienen hasta el 20%, la provincia o algún otro tipo. Yo tengo automotor e inmobiliario, no tengo más que eso. Pero en algunos aparece, y en otros, cuando uno se atrasa, me pasó a haber pagado de más y me pasó a haber pagado de menos por olvidarme. Pero cuando uno se atrasa, viene el castigo. Dice, ¿no? Si usted no actualiza, a no ser que lo haya actualizado, desestime, porque me llegó también ahora, desestime. Pero encontramos la boleta, estaba pagada. Cuando no estamos al día, hermanos, hay castigo. Pero cuando estamos en orden en las cosas, ¿sí? Tenemos premiaciones. El hombre se maneja de esa manera. Pero en el corazón de Dios, para lo íntimo, para nosotros, Dios quiere y tiene, hermanos, dicha. Dios tiene felicidad para el que vive conforme a la propuesta de Dios. Por eso el hombre busca felicidades o busca paz en las cosas de su propio juicio, de su propia manera de ver las cosas. ¿Cómo busca paz el hombre? Vamos a invadir, no sé, vamos a decir ahora Venezuela. Vamos a invadir Venezuela, y se hizo la paz. Mataste un montón, ¿cuándo entra la paz? ¿Cuándo entra la paz? Por eso el Señor dijo, yo les doy mi paz os dejo, pero no como la que el mundo da, no como la propuesta del mundo. Hermanos, por eso el Señor está buscando de que vivamos conforme a Él, para poder vivir felices. La felicidad que propone el hombre hay que agarrarla con pinza, bien así minuciosamente con pinza, pero la propuesta de Dios es una propuesta confiable. Por eso nosotros tenemos que decidir por seguir al Señor Jesucristo. Quiero ir culminando para no cansarlos con el mensaje, pero vivamos la propuesta de Dios, hermanos. Vamos a leer ahora varios versículos que el Señor tiene para nosotros y que los dijo en el momento, porque como muestra de el deseo del corazón de Dios para que los cristianos vivamos y marquemos la diferencia, hermanos. Yo lo tengo anotado como reglas de vida cristiana. Y el Señor les refirió eso a los discípulos para que les quede y lo puedan transmitir a otros. Está bien que todos vengan y me busquen, dice el Señor, y que van a encontrar lo que están buscando. Su necesidad va a ser cubierta, pero hay reglas de vida, hermanos. El Señor tiene esta propuesta para nosotros, para que seamos dichosos y felices. Versículo 27. Dice así: pero a vosotros, los que oís, os digo, a todas las personas, el Señor le está hablando, dice, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te diera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos.
Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y no juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Cuántas cosas maravillosas que enseñaba el Señor allí en el cambio de vida de las personas. Cuando nosotros tomamos la decisión de aceptar al Señor Jesucristo y aceptar la propuesta de vida que el Señor tiene, tenemos más que nutridos conceptos para tener en cuenta respecto de la vida que Dios quiere para ser felices. ¿Sí? Eso hacían, dice el Señor, eso hacían vuestros padres, le dice a la gente, a las personas. Todas estas actitudes malas, perversas, dañinas, que iban contra el plan de Dios, las hacían vuestros padres. Vivían esa vanidad. Eso es lo que acabamos de leer. Ahora, hermanos, lo que propone Dios y lo que propone el Señor Jesucristo en aquel momento, dice que los apartó a todos y los puso en un llano, y ese debe haber puesto en una parte más elevada, donde podía hablar, expresar, y los demás podían escuchar por el eco de su voz. El Señor les refería a esto, ¿sí? Les refería actitudes a tener en cuenta para vivir, ¿sí? Si alguno te pega en una mejilla, ponele la otra. Hay una película que vimos cuando van y le pegan al pastor en su oficina. No me acuerdo cómo se llama la película, pero es una película cristiana. Y el hombre que estaba enojado y que la mujer había aceptado a Cristo y iba siempre a la iglesia y él estaba siendo asistida, atendida, cuando el esposo sale de la cárcel por haber hecho algo malo, sin duda que estaba en la cárcel, y lo primero que quiere hacer es, por celos, porque tenía en su pensamiento otras cosas y no lo que realmente sanamente estaba haciendo su esposa, yendo a una iglesia, sale de la cárcel y lo primero que quiere hacer es atacar al pastor. Así usted, el que le enseña estas cosas a mi esposa y que está teniendo estas actitudes que dijo Jesucristo que había que tener, dice, sí, le dice el pastor, sí, nosotros le enseñamos acá la palabra de Dios, y su esposa hace bien, y cuando se descuidó le metió una piña bien dada por un hombre, ¿no? Un hombre con las ganas que tenía de pegarle, de sacar su bronca, de que estaba haciendo su propia justicia el hombre. Y el pastor lo desparramó en el piso, la película lo muestra muy bien. Se levantó, se paró nuevamente delante de él, y ¿qué hizo? El hombre se fue. Pero se levantó ¿para qué? Para ponerle la otra mejilla. No sé si todos estamos dispuestos a hacer eso. No sé si todos, hermano. Pero la felicidad que propone el Señor viene por tomar en estas enseñanzas literalmente lo que dice. Viene por tomar literalmente. No es que nos vamos a dejar golpear por todo el mundo que pasa y tiene bronca contra nosotros porque predicamos a Jesucristo y porque venimos y asistimos regularmente a la iglesia y nos congregamos, y todos se tienen que andar pidiendo perdón cuando dicen una palabra fuera de lugar, y perdón que estaba acá, ya me cansé de decir perdón por vos y que soy igual que... Y la gente, bueno, ya está, no puede ser que tengan una reacción y nos quieran pegar una bofetada. Pero en algunas nos vamos a tener que defender, y la manera de defender es ser ágiles como Luis y correr. La manera de defendernos. Hermanos, el Señor dice, si te piden, dale. ¿Sí? ¿Les gusta dar a ustedes? ¿Les gusta dar? No tienen que decirlo en voz alta. ¿Te gusta dar, hermano? Cuando hay un necesitado a la orilla de la vereda, o en el camino, o en un semáforo, o un hermano de la iglesia, ¿estás dispuesto a dar? Porque el Señor dice, si te piden y hay una necesidad y vos la ves, no mires para otro lado, no le digas, bueno, vení el próximo
próximo domingo te vamos a atender bien, aquí hay calefacción y se va con hambre, ¿no? Vamos a resolver la necesidad de las personas. Actitudes de cristianos, hermanos. Actitudes de las cuales hemos leído recientemente. Dice, todo lo que los hombres querés que hagan con vos, ¿cuál es la actitud que tenemos que tomar nosotros frente a esto? ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ser primeros en hacer eso. Recuerdo, me viene a la memoria nuestro hermano Esteban Parodi, y decía, y capaz que tenés un problema porque no te saludó. Y dice, no, el hermano debe estar enojado conmigo, no me saludó. Y capaz que no te vio. Y ya pensaste vos que el hermano ahí te despreció, no me quiere, está enojado. Hermano, cuando hay alguno que no te saluda, tenemos que tomar la iniciativa. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, ir a saludarlo, ¿sí? Porque no estamos enojados, ninguno está enojado de los que estamos aquí unos con otros. Si no lo saludaste al principio, te saludará al final. Pero hermanos, todo lo que nos gusta que nos hagan y que nosotros disfrutemos y que sea para nuestra felicidad, la propuesta del Señor Jesucristo es: hacelo primero vos. Hacelo vos también. Tomemos la reacción de hacerlo. La felicidad, hermanos, no depende netamente de nosotros. La felicidad depende de dónde estemos posicionados nosotros. ¿Sí? La felicidad depende de dónde estemos posicionados. Si estamos del lado de la vereda enfrente o si estamos del lado de la vereda que quiere el Señor que transitemos. El Señor está dispuesto a enderezar nuestras veredas, ¿sí? Y nuestros caminos, que no sean con curvas y sinuosos, sino que sean caminos que se puedan transitar. El Señor está dispuesto a hacer eso, para que seamos felices. Así que vamos a releer lo que el Señor dijo con respecto a las personas y a las reglas de la vida cristiana, ¿sí? Lo vamos a releer. Y ya no habrá más ojo por ojo y diente por diente, sino que dice el Señor: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hieran una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que los hombres y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que os aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dos últimas cosas, hermano. El Padre Nuestro, que alguna vez lo recitamos, lo conocemos, es una oración modelo que enseñó el Señor Jesucristo. Y perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos. ¿Sí? Es importante tener en cuenta, ser perdonadores, hermano. Ser perdonadores para vivir una vida de paz. La paz trae gozo. La paz que propone Dios al perdonar es la paz que proporciona el Señor. La que nos da el Señor cuando nosotros tenemos esa capacidad para perdonar. La paz proviene de Dios. La paz que quiso dejarnos el Señor Jesucristo. Y una última cosita para tener en cuenta. Ayer iba a un negocio a comprar unos materiales en un trabajo que estoy haciendo
y bueno, tengo la autorización ahí escrita para retirar materiales a nombre de la señora para la cual estoy trabajando. Y le pido un listadito ¿cómo es? De materiales, y cuando estaba anotando en el remito, en el comercio, le digo, te faltó anotar esto y lo otro acá. Dice, no hay problema, dice, no hay problema, se lo merece. Una señora mayor es en la que estamos trabajando. Dice, se lo merece, dice, nunca pudo tener nada y seguramente que necesita tenerlos para no pagarlos. No todo el mundo que tiene dinero tiene un corazón dispuesto a dar de esa manera, ¿sí? Pero sí hay personas que tienen dinero, hermanos, y tienen un corazón enorme para dar. Para dar. Pero el Señor no le está pidiendo que solamente sean los que tienen los que dan, los que tienen económicamente para dar, sino que nos está pidiendo a todos que seamos dadores, ¿sí? Que sepamos dar, que aprendamos a dar en el corazón. Y eso habla de la bondad de Dios en el ejercicio de los cristianos, hermanos. El ejercicio que nosotros hacemos para con las personas es lo que hace el Señor. Ahí está el obrar de Dios, ¿sí? ¿Y cuándo te di agua, Señor? ¿Cuándo te di un vaso con agua? ¿No? Te digo que por cuanto se lo diste a ese que necesitaba, dice el Señor, a mí me lo hiciste. Hermanos, seamos felices en este sentido, de ser obedientes al Señor, de buscar al Señor. Seamos felices en un tiempo difícil, en situaciones difíciles, las que vive nuestro país, las que vivimos tal vez en casa, o la que se vive en el pueblo, en el vecindario donde estamos, o en el lugar donde nos desempeñamos o desenvolvemos diariamente. Pero aprendamos a ser felices a la manera de Dios. Busquemos la propuesta de Dios en cuanto a la felicidad. Que el Señor nos bendiga.